basado en hechos reales. Desapareció 15 años y cuando volvió era como si nunca hubiera existido. Con esa frase empieza la historia de Álvaro, un hombre que llevaba más de una década lejos de su pueblo natal, cargando secretos, ausencias y una esperanza que lo mantenía vivo: reencontrarse con su familia. Desde muy joven, Álvaro había sentido el peso de una vida difícil. La pobreza, las discusiones constantes en casa y la sensación de no pertenecer a ningún lugar lo llevaron a tomar la decisión de marcharse sin mirar atrás. Tenía apenas 20 años cuando desapareció de la vida de todos. Durante esos años lejos, atravesó momentos de todo tipo: trabajos duros, ciudades que lo acogieron y otras que lo rechazaron, amistades efímeras y noches interminables en las que se preguntaba si algún día volvería, pero siempre guardaba en el corazón la imagen de su hogar. El recuerdo más fuerte era la risa de su hermana pequeña, la voz firme de su padre y la mirada protectora de su madre. Eran memorias que lo sostenían, aunque con el paso del tiempo comenzaban a volverse difusas, como fotografías que se desgastan con los años. Finalmente, después de 15 años de ausencia, Álvaro tomó la decisión: regresaría. No importaban los juicios, las preguntas o los silencios incómodos. Estaba dispuesto a recuperar lo que había perdido. El viaje de regreso estuvo lleno de ansiedad y esperanza. Mientras observaba por la ventana del autobús, los paisajes de su infancia volvían poco a poco a aparecer. Cada montaña, cada curva del camino, le recordaba que estaba más cerca de su casa. Imaginaba el momento de llegar a la puerta, tocar el timbre y ver la sorpresa en los rostros de su familia. En su mente, soñaba con abrazos, lágrimas de emoción y un reencuentro que sanaría todas las heridas del pasado. Pero algo dentro de él también lo inquietaba. 15 años no pasan en vano. ¿Lo habrían perdonado? ¿O tal vez su ausencia había dejado cicatrices imposibles de borrar? El autobús finalmente llegó a la estación. Con una maleta pequeña y un corazón desbordado, Álvaro caminó por las calles de su pueblo, reconociendo cada rincón, cada olor, cada sonido que lo transportaba de nuevo a su niñez. No podía imaginar que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que creía saber sobre su familia. Cuando finalmente llegó frente a la vieja casa, su corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. Ahí estaba, con la pintura desgastada pero aún reconocible. Era su hogar. Con manos temblorosas, tocó la puerta. Esperó. Silencio. Golpeó una vez más fuerte, convencido de que alguien debía estar adentro. Minutos después, una mujer mayor abrió la puerta. No era su madre, ni su hermana, ni nadie que él reconociera. Lo miró de arriba abajo con desconfianza, como si un extraño se hubiera presentado sin motivo. Álvaro, nervioso, preguntó: ¿Aquí vive la familia Ramírez? La mujer arqueó las cejas y respondió con firmeza: No, joven, aquí no vive ninguna familia con ese nombre. Esta casa siempre ha sido nuestra. Atónito, Álvaro retrocedió unos pasos. Miró la fachada, las ventanas, el jardín. Era su casa, no tenía duda, pero al mismo tiempo era como si nunca hubiera pertenecido a él. Álvaro se quedó en medio de la calle, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. Aquella casa era suya. Había crecido allí, jugado en ese jardín, dormido en esas habitaciones. ¿Cómo era posible que una extraña asegurara que nunca había vivido nadie con su apellido? Confundido, trató de explicarse. Le dijo a la mujer que era su hogar, que sus padres y su hermana habían vivido allí hasta que él se marchó. Pero la mujer lo interrumpió con frialdad. Señor, debe equivocarse. Yo vivo aquí con mi esposo desde hace 20 años. La seguridad en sus palabras lo estremeció. 20 años. Eso significaba que, según ella,
La casa había cambiado de dueños incluso antes de que él se marchara. Todo parecía un rompecabezas imposible de encajar. Álvaro miró alrededor buscando señales conocidas: la reja oxidada, el árbol del patio, la ventana de su antigua habitación. Todo estaba ahí, intacto, pero al mismo tiempo completamente ajeno. Con el corazón deshecho, se alejó lentamente de la casa. No podía aceptar lo que había escuchado. Su familia tenía que estar en algún lugar y no iba a rendirse sin encontrar respuestas. Decidió caminar hasta la plaza principal, donde siempre había movimiento de vecinos y conocidos. Allí, tal vez alguien lo reconocería, alguien recordaría su nombre. Se acercó a un hombre mayor sentado en un banco y le preguntó si conocía a la familia Ramírez. El anciano lo miró confundido y negó con la cabeza. No, aquí nunca ha habido nadie con ese apellido. La respuesta lo golpeó como un puñetazo. ¿Cómo era posible? Había crecido en ese pueblo, jugado en esas calles, compartido historias con esos mismos vecinos. ¿Todos habían olvidado o estaban mintiendo? Intentó con otros, preguntando en la tienda del mercado, en la panadería, incluso en la iglesia. Nadie parecía recordar a su familia. Era como si hubieran borrado toda huella de su existencia. La desesperación comenzó a crecer dentro de él. ¿Acaso estaba perdiendo la razón? ¿O y si todo lo que recordaba había sido un sueño, una ilusión? No, tenía recuerdos demasiado vivos para dudar de su pasado. Esa noche, sin tener a dónde ir, Álvaro se refugió en un pequeño hostal a las afueras del pueblo. Apenas podía dormir. La pregunta lo atormentaba. ¿Qué había pasado con su familia? Cerraba los ojos y veía la cara de su madre llamándolo a cenar, el consejo de su padre en las noches difíciles, la risa de su hermana persiguiéndolo en el patio. Todo eso no podía haber desaparecido. A medianoche se levantó, incapaz de descansar. Abrió su cuaderno, donde había anotado direcciones, recuerdos y hasta un dibujo de la fachada de su antigua casa. Comparó la ilustración con lo que había visto y era idéntico. Eso confirmaba que no estaba equivocado. Alguien había cambiado la historia. Alguien había borrado su apellido de ese lugar. La pregunta ahora era, ¿quién y por qué? Con el amanecer, decidió que no descansaría hasta encontrar la verdad. No importaba el costo. Álvaro comenzó a investigar en los archivos del pueblo. Fue al ayuntamiento buscando registros de propiedad de la casa donde había crecido. Los funcionarios lo miraron con extrañeza, pero le permitieron revisar los documentos antiguos. Pasó horas revisando papeles, buscando algún rastro del apellido Ramírez. Lo que encontró lo dejó helado. Según los archivos, esa casa había pertenecido siempre a la familia de la mujer que ahora vivía allí. No había ni una sola mención a sus padres, ni a su hermana, ni siquiera a él. Era como si jamás hubieran existido en los registros oficiales. Frustrado, golpeó la mesa. Sentía que una fuerza invisible había reescrito la historia, arrancando su identidad de raíz. ¿Quién podría tener tanto poder para lograr algo así? Con rabia contenida, salió del ayuntamiento convencido de que estaba frente a un misterio mucho más oscuro de lo que había imaginado. Decidió probar suerte en el cementerio del pueblo. Tal vez encontraría una tumba, una inscripción, cualquier rastro que confirmara la existencia de los suyos. Caminó entre las lápidas, leyendo nombres, fechas, epitafios. El aire frío le erizaba la piel mientras buscaba desesperadamente algún indicio. Finalmente, llegó al sector más antiguo. Allí, entre piedras desgastadas, creyó ver algo, una cruz con el apellido Ramírez. Su corazón dio un vuelco. Corrió hacia la tumba, pero cuando la miró de cerca, descubrió que el nombre estaba tachado, borrado con tanto esfuerzo que apenas quedaban marcas ilegibles. El impacto fue brutal.
No solo habían borrado su apellido de los registros, también lo habían eliminado de la memoria misma del pueblo. Esa noche, mientras cenaba en el hostal, un hombre mayor se le acercó en silencio. Sus ojos estaban cansados, pero parecían esconder un conocimiento que los demás negaban. No busque más en los registros. Hay cosas que el pueblo no quiere recordar, y su familia pertenece a esas cosas. Álvaro lo miró sorprendido, intentando hacerle más preguntas, pero el anciano solo negó la cabeza, como si hablar más pudiera costarle la vida. Si sigue insistiendo, podría desaparecer también, advirtió antes de levantarse y marcharse, dejándolo con más dudas que respuestas. Aquella advertencia lo llenó de miedo, pero también reforzó su determinación. A la mañana siguiente, decidió buscar directamente a los vecinos más viejos, aquellos que tal vez habían convivido con su familia. Tocó puertas, preguntó con paciencia y enfrentó miradas evasivas. Algunos cerraban las puertas en su cara apenas escuchaban el apellido Ramírez. Otros temblaban y murmuraban que no sabían nada. El silencio colectivo era ensordecedor. Finalmente, una anciana de rostro arrugado y ojos apagados aceptó hablar con él. Lo miró con tristeza y susurró: «Tu familia existió, hijo, pero fue condenada». Álvaro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer lloró y cerró la puerta antes de que pudiera preguntarle más. Aquella frase quedó resonando en su mente como un eco imposible de ignorar. Fue condenada. Esa noche, incapaz de dormir, Álvaro volvió a caminar hacia la antigua casa. La observó en silencio desde lejos, con las luces encendidas en el interior, como si nunca hubiera pertenecido a su vida. Se preguntaba quién había decidido borrar a los Ramírez, qué error habían cometido para merecer semejante castigo. Pero en lo profundo de su alma, temía que la respuesta fuera más terrible de lo que podía imaginar. Recordó las palabras de la anciana: «Fue condenada». Esa frase le quemaba la mente. ¿Había sido un castigo divino? ¿Un crimen oculto? ¿Una traición familiar? Todo lo que sabía era que él seguía allí, con sus recuerdos intactos, mientras el resto del mundo fingía que jamás había existido. Y en esa contradicción, entendió que su propio destino podía estar marcado por la misma sombra que devoró a los suyos. Álvaro juró que no permitiría que su apellido se perdiera para siempre, aunque el pueblo entero lo negara, aunque los registros lo borraran. Él sería la prueba viviente de que su familia había existido. Con el dolor en el pecho, tomó una decisión. Empezaría a escribir cada recuerdo, cada detalle, cada anécdota. Su cuaderno se convertiría en el único testimonio de los Ramírez. Mientras escribía, comprendió que tal vez nunca descubriría toda la verdad, pero no podía permitir que el silencio absoluto fuera la última palabra. Cada línea en su cuaderno era una batalla contra el olvido, una forma de mantener vivos a sus padres y a su hermana en su memoria. Y aunque el mundo lo negara, en esas páginas, ellos seguirían respirando. El sol comenzó a salir y bañó el pueblo en una luz dorada. Para Álvaro, sin embargo, aquel amanecer no trajo paz, sino una certeza inquietante. Había vuelto buscando un hogar, un reencuentro, y en su lugar había encontrado un vacío imposible de llenar. Su familia había sido borrada de la historia, y él cargaba ahora con el peso de ser el único guardián de su memoria. Tal vez nunca sabría por qué fueron condenados, pero lo que no permitiría jamás era que fueran olvidados. Y con el cuaderno en las manos, Álvaro caminó hacia lo desconocido, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like, suscribirte
y activar la campanita para no perderte los próximos relatos basados en hechos reales.